Días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver el día de hoy es la Revolución Rusa, en el curso de Historia Universal. Muy bien, antes de comenzar con el tema, hay que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué entiendes por socialismo? ¿Y qué entiendes por revolución? Primero, para darle respuesta a la pregunta, ¿qué es el socialismo? Es un sistema social, político y económico también, en el cual se busca darle poder al Estado, o sea, al máximo representante del pueblo. De cierta forma se trata de trabajar para el pueblo, pero la parte negativa del socialismo es que sobresalir en este sistema es muy complicado. Aquí no vale tanto el esfuerzo, la meritocracia, sino ser allegado al gobierno y recibir un sueldo prácticamente casi igualitario. Ya sabemos que el siguiente paso al socialismo vendría a ser el comunismo. ¿Y qué entendemos por revolución? La revolución es un cambio radical de raíz en todos los estamentos de un país, en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social, en todos los aspectos. Es realizar un cambio en contra de los graves problemas que enfrenta un país. En este caso, la Revolución Rusa, que vamos a ver a detalle por qué se da. En esta línea de tiempo vamos a ver dos momentos en la historia de Rusia. El momento o la época de los zaristas, del zarismo, y el momento de la Rusia soviética, después de la caída del zar. Este esquema nos hace ver, esta línea de tiempo nos hace ver de forma general lo que ocurrió en la Revolución Rusa y después de la Revolución Rusa. La Rusia zarista. ¿Por qué zarista? ¿Quién es un zar? El zar era la máxima autoridad en Rusia. Así como, por ejemplo, en España la máxima autoridad es el rey, en el caso ruso no se le llamaba rey, se le llamaba zar. ¿Okay? Rusia estuvo gobernado durante muchas décadas por zares. Los zares hacían el mismo papel que el rey, solo que no se le va a llamar rey, sino zar. Vamos específicamente al zar que tiene que ver con esta revolución, que es Nicolás II. Fue el último zar de Rusia. Y vamos a ver qué errores cometió Nicolás II y por qué fue tan odiado por su pueblo. Aquí podemos ver a los campesinos rusos al lado izquierdo y al lado derecho podemos ver a la familia de Nicolás II, a la familia del zar, la familia real. Vemos a la esposa, a las hijas y al único hijo de Nicolás II que tenía una enfermedad. Era muy frágil el chico. El problema data aproximadamente de 1870, mucho antes de la Revolución Rusa, que fue en 1917. ¿Cómo se encontraba Rusia? Pasa que para 1870 a Rusia había llegado la influencia de un pensamiento que estaba cobrando cada vez más fuerza en Europa y en el mundo. Nos referimos al marxismo. Exacto, Carlos Marx. Y para 1898, producto de la influencia del marxismo en Rusia, se crea el Partido Socialdemócrata Ruso, PSDR, producto de la influencia del marxismo en Rusia. ¿Y qué ocurre con este partido?
Lo que pasa es que va a haber un grupo de partidarios del PSDR que no van a estar de acuerdo en muchas acciones que se va a tomar en el partido. Por lo tanto, se dividen en dos. Por un lado tenemos a los bolcheviques y por otro lado tenemos a los mencheviques. La mayoría era el partido bolchevique, mientras que los mencheviques, el otro partido político, era una minoría. Los bolcheviques eran socialistas, sí, pero eran radicales, socialistas radicales, mientras que los mencheviques eran socialistas moderados. Así que ya vemos para qué punto o para qué extremo va cada uno. Uno es más moderado y otro es más radical. En 1905, otro año clave, muy importante, se crean por primera vez en Rusia los soviets. Nos preguntaremos, ¿qué es ser un soviet? Un soviet es un grupo de soldados y de campesinos, es un consejo, ¿ya? ¿Hay muchos soviets? Claro que hay varios soviets. Este soviet tiene como objetivo luchar contra el zar y derrocarlo, cambiar el régimen zarista por el régimen igualitario, por un régimen socialista. Hay otro grupo político también, llamado la Duma. Si comparamos la Duma con los soviets, la Duma es algo macro, mientras que los soviets es algo micro. El objetivo de la Duma era representar a todos los partidos políticos. Para eso se creó la Duma. La Duma, en pocas palabras, hacía como de poder de poder legislativo, los congresistas, una especie de congreso. Mientras que los soviets es un conjunto de obreros y campesinos, pero es a nivel micro. Podemos decir que el conjunto de soviets es parte de la Duma, ya que la Duma representaba también a los soviets, y los soviets también son parte de un partido político. O sea, la Duma abarca todo. Ahora vamos al preciso instante, al preciso año en que se da la Revolución Rusa. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Rusa? Aunque la mayoría de causas de una revolución son parecidas, pero las realidades y el contexto es distinto. Pero los motivos son casi parecidos. Por ejemplo, causas de la Revolución Rusa. 1. Rusia participó en la Primera Guerra Mundial para la Triple Entente. Segunda causa. Rusia participó, pero tuvo muchas bajas. Perdió varias batallas frente a los alemanes, frente a la Triple Alianza. Rusia, en vez de ganar, estaba perdiendo. Y el pueblo ruso se comenzó a cuestionar cómo es posible que nosotros como país aliado estemos perdiendo. Entonces, ¿para qué vamos a la guerra? ¿Para perder? Así que el pueblo ruso comenzó a criticar el papel de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Tercero, el precio de los alimentos comenzó a aumentar. Hubo una gran subida de precios. Y el pueblo ruso que estaba pasando hambre, que a nivel agrícola no le estaba yendo bien, tuvo que comer cada vez menos. La crisis económica, la pobreza del pueblo ruso, poco a poco van a socavar la paciencia que tenía el pueblo ruso. Y va a comenzar a prosperar un ambiente de lucha. Van a querer un cambio, ya que el zar Nicolás II hacía poco o no hacía nada por cambiar la realidad de Rusia. Su pueblo pasaba hambre, el precio de los productos subía, Rusia comenzaba a perder en la Primera Guerra Mundial y la población rusa cada vez se volvía más pobre. Todo era sumamente caro. De 1913 a 1917, en esos 4 años,
Tanto fue la subida del precio del producto, de los alimentos, que comenzaron a consumir 3 veces menos de alimentos. Por ejemplo, si en 1913 tú podías adquirir 2 sacos de harina, en 1917 puedes adquirir solo 1/3 del saco de harina, o sea, una gran baja, radicalmente. En el caso de la carne, si tú en 1913 podías comprar 20 kilos de carne, en 1917, con la Revolución Rusa, puedes comprar 4 kilos de carne. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que el poder adquisitivo que una persona, que un ruso tiene, se redujo a más de el 100%, o sea, 200% o más. Hubo inflación, todo estaba caro por tal motivo, y por lo tanto comías menos. Y como resultado, desnutrición, hambre, el pueblo ruso ya estaba cansado del problema que pasaba y la solución que no llegaba nunca. Van a haber 3 momentos en la Revolución Rusa, 3 momentos. La primera va a ser con el gobierno provisional de Lvov. Con este gobierno provisional, que fue a inicios y a mediados de 1917, el pueblo ruso, claro, con apoyo del ejército ruso, porque sin ellos no hubieran logrado nada, logran derrotar a Nicolás II, el zar. Luego de esto, el segundo paso va a ser crear el poder en 2 flancos, los soviets y la Duma. Pero los soviets estaban en un inicio supeditados por la Duma. Pero luego de la Revolución Rusa se separan. Se crean 2 poderes. La Duma, que vendría a ser el poder legislativo, y los soviets. En el segundo momento de la Revolución Rusa, que será el gobierno provisional de Kerensky, ya no Lvov, Lvov ya quedó atrás, y ahora asume la presidencia Kerensky el mismo año, pero de julio a octubre de 1917. ¿Qué ocurre aquí? Recordemos, habían 2 partidos políticos en Rusia, en plena revolución, los bolcheviques y los mencheviques. Ya. En esta primera etapa del gobierno de Kerensky, los mencheviques van a llegar al poder. ¿Quién va a ser su líder? Kerensky. Segundo, hay un enfrentamiento armado entre los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques que defendían al presidente de turno de Rusia y los bolcheviques que decían que los mencheviques eran mano blanda, que deberían ser más radicales, que deberían mandar a asesinar a la familia real, incluido el mismo Nicolás II. Tenemos 2 opositores, Kerensky, que era presidente de Rusia, interino, y a Trotsky, que representaba a los bolcheviques. Segundo momento. Tercer momento de la revolución de octubre. Aquí es encabezado por los bolcheviques. Los bolcheviques se enfrentan a los mencheviques, los derrotan, ganan la mayoría, tienen una gran mayoría y llegan al poder. Pero los bolcheviques van a tener como líder a Vladimir Lenin, o conocido comúnmente como Lenin. Para 1918, prácticamente un año antes de que acabe la Primera Guerra Mundial, ya que la Primera Guerra Mundial acabó completamente en 1919, un año antes, Rusia firma un tratado. ¿Ya? Rusia firma un tratado con Alemania, el tratado Brest o Brest-Litovsk. ¿Ya? ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que Rusia abandona la Primera Guerra Mundial en 1917 y en el 18 se firma el tratado, y que Rusia a cambio va a ceder algunos territorios, algunas zonas. Por lo tanto, Alemania se compromete a no seguir luchando ni atacar a Rusia.
ese era el acuerdo, que Rusia se retiraba de la Primera Guerra Mundial y que Alemania no tomaba ninguna represalia. Y Rusia, como compensación, le iba a ceder algunos territorios, de poco valor. Ese fue el acuerdo. Una vez que Lenin llega al poder, ¿ya? Va a tratar de unir diversas naciones en una sola. O sea, no solo Rusia, sino otras naciones circundantes a Rusia. ¿Qué es lo que hace Lenin al tomar el poder de Rusia? Va a comenzar a confiscar todas las tierras. En Rusia habían empresarios, en Rusia habían terratenientes que eran dueños de muchas hectáreas. En Rusia estaba la iglesia. En Rusia había propiedades de la nobleza zarista. ¿Qué hace Lenin? Lenin le quita todo a los terratenientes, a la iglesia y a las propiedades de los nobles. Y se lo da a los campesinos. Y le da a los campesinos para que ellos vean cómo lo administra. Esa fue su primera medida. Su segunda medida. Lenin tenía adversarios políticos y comenzó a perseguirlos. Comenzó a crear un grupo especializado en investigar posibles atentados contra Lenin o en posibles amenazas a la estabilidad de Rusia. Y creó la Cheka. La Cheka es la policía secreta rusa. ¿Qué más hizo? Aparte de confiscar los suelos, aparte de confiscar la iglesia, aparte de quitarle las propiedades de los nobles zaristas, de la nobleza zarista, nacionaliza las industrias. O sea, en pocas palabras, está nacionalizando todo Rusia. Le está quitando a los ricos, a los empresarios, para dárselo al pueblo. En este esquema hay una comparación entre el pensamiento de Carlos Marx y Lenin. Por ejemplo, para Carlos Marx, el único sector que va a lograr que un país prospere, que sea consciente, es el proletariado. Y el proletariado son los obreros conscientes, leídos. Para Lenin, la revolución lo hacen dos, el proletariado y el campesinado. Y para Lenin, el partido político nacional, o sea, el partido bolchevique, es el que encabeza, el que dirige la revolución. Hay muchos parecidos en el pensamiento de Carlos Marx y Lenin. De 1918 al 21, luego ya de que Rusia sale de la Primera Guerra Mundial y firma el tratado Brest-Litovsk, se da una guerra civil. Los grandes enemigos, el ejército blanco contra el ejército rojo. ¿Qué quiere decir? Que los opositores a la revolución rusa, que eran los mencheviques, que eran los que estaban en contra de Lenin, van a recibir apoyo de los países que formaban parte de la Triple Entente. ¿Okay? Y mientras que el Ejército Rojo, que era el partido político bolchevique, que tenía como líder a Trotsky. Va a haber un enfrentamiento entre Trotsky y el Ejército Blanco. Como resultado, llega a ganar el Ejército Rojo. Los bolcheviques llegan al poder. Ya hemos visto que tuvieron como máximo líder a Lenin. El objetivo de tomar el poder por parte de los bolcheviques era crear una sociedad socialista, donde van a confiscar todos los bienes y van a acabar con la propiedad privada, que es lo que separa al acceso de la población de los bienes, de los medios de producción. Recordemos las medidas que va a tomar Lenin
al llegar al poder, nacionaliza las industrias, le quita a los hacendados sus tierras, militariza la producción y va a controlar los sindicatos. Y está prohibido que tú realices huelgas. Si tú realizas huelga, vas en contra de la estabilidad del gobierno. Así que castigo, pena de cárcel. Pero esto va a generar muertes. ¿Por qué va a generar muertes? Va a generar una gran hambruna debido al mal manejo de tierra. Del 18 al 21, estos 3 años, no se va a poder realizar una verdadera reforma que sea tecnificada, que reciba financiación o apoyo del gobierno y por lo tanto va a desencadenar en hambrunas, en hambre. Y esto a la vez genera el descontento popular. Luego de haber pasado este problema, se da el segundo gran paso, que es formar la URSS. ¿Quién manda a crear la URSS? Lenin. ¿Qué cosa es la URSS? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El partido bolchevique en 1921 crea la URSS. ¿Ya? ¿Quiénes van a ser los líderes de la URSS? ¿Qué grupo va a estar a cargo? Los soviets. Pero de todos los soviets va a haber un soviet supremo. Él se va a encargar de dirigir la URSS. Y van a tener como máxima cabeza a Lenin. Pero ahí no queda todo. Rusia va a lograr influir con la ideología socialista en otros países cercanos a Rusia. Y por lo tanto, estos países van a aceptar ser parte de un bloque, ser parte de una alianza. Y esta alianza se llama la URSS. La URSS no solo es Rusia. Rusia es el país más grande de la URSS, pero cuando se habla de URSS, se habla del conjunto de países que se unen a Rusia para formar un solo bloque. Eso es la URSS. Lenin tiene que aplicar medidas económicas para que funcione su plan, para que la URSS siga existiendo, para que funcione. Es por eso que Lenin propone que se regrese a una economía de mercado. ¿Qué significa una economía de mercado? Que va a haber propiedad privada, que estaba prohibido, pero va a haber propiedad privada en el campo. Uno. Va a haber propiedad privada en pequeñas industrias y en los comercios. Esa fue la medida que tomó Lenin para que la economía de la soviética no colapsara. Porque si hubiera tenido un modelo de economía cerrada, hubiera colapsado totalmente. Y un modelo donde no se aprovechaban las tierras, hubiera colapsado. De esta forma, Lenin le va a dar un respiro a la parte económica. Van a volver a utilizar la moneda típica de Rusia, que era el rublo. Y en lo que vendría a ser el comercio exterior, la banca, la industria pesada, el gobierno local, o sea, el gobierno que encabezaba Lenin, era el que se encargaba de esto. Los resultados fueron buenos, relativamente buenos, sí. Acabó la hambruna del 21, del 18 al 21, sí acabó la hambruna. Los campesinos rusos, llamados los kulaks, ¿ya?, pudieron adquirir cierta riqueza. Los comerciantes y los empresarios gozaron de nuevo de cierta estabilidad, lo que no podían gozar años antes. Pero el sistema soviético encabezado por Lenin no va a ser eterno. Lenin va a caer enfermo, ¿ya? Prácticamente en la etapa final Lenin estaba en una silla de rueda, no podía moverse para nada, producto de una enfermedad. Y Lenin va a fallecer en 1924. Fallece Lenin y la mano derecha de Lenin, que era Stalin, va a tomar el poder, ¿ya?
Pero antes de llegar al poder, Stalin va a tener que luchar contra Trotsky y lo va a vencer. Derrota a Trotsky y en 1927 va a ser exiliado Trotsky. ¿Y quién asume el mandato de toda la URSS? Stalin. Stalin gobierna del 24 al 53. ¿Cuáles son sus medidas? Muy radicales, sí. Por ejemplo, ¿qué hace Stalin ya en el poder? Desaparece la propiedad campesina. Adiós. Va a crear dos tipos de granjas, los coloses y los soloses. Unas son granjas colectivas y otras son granjas estatales. El gran problema que se le enfrenta o que llega a su gobierno es que no se puede modernizar la agricultura. ¿Por qué? Faltaban máquinas, faltaba combustible y faltaba técnicos. Y para todo eso hace falta invertir mucho dinero. Y la URSS no estaba, y Rusia no estaba en condiciones para hacerlo. ¿Qué pasaba con los campesinos? Los kulaks no querían ceder su tierra, pero se obligó por medio de la fuerza, se les quitó. Esto genera descontento. ¿En quién? En los pequeños y en los medianos kulaks. Los kulaks, con K, son campesinos rusos. Generó malestar al quitarle sus tierras. Y encima, estos kulaks, por haberse opuesto a que le quiten sus tierras por parte del gobierno de Stalin, se los envió a un campo de concentración, una especie de campo de trabajo forzoso, llamado el Gulag. Y estos mismos kulaks, estos campesinos rusos, van a ser mano de obra bien barata. Es más, tan barata era que prácticamente eran gratis su mano de obra. Trabajaban al servicio del Estado y sin un sueldo digno. Y lo que le pagaban prácticamente no era nada. Así que generó gran descontento en los campesinos rusos las medidas que tomó Stalin. Porque lo que hizo Stalin en Rusia fue una dictadura. Bueno, y con eso terminaría la Revolución Rusa y el motivo de por qué se da la Revolución Rusa. Y más adelante vamos a ver que a la familia, bueno, eso ocurre después del gobierno, o en pleno gobierno de Lenin. ¿Qué le hacen a los miembros de la familia real del zar? Los mandan a colgar. Y en otros casos los mandan a fusilar. Mataron a toda la familia real, como venganza, por parte o por órdenes de los bolcheviques.